Hola, bienvenido a la serie Los atributos de Dios. ¿Tienes idea de lo que significa ser santo? ¿Alguna vez has querido ser portador de la santidad? Entonces quédate a ver este vídeo y descubriremos juntos el significado de estas palabras. Pero antes, dale like, suscríbete y comparte para que no te pierdas de nada. Las palabras santo y santidad aparecen al menos 479 veces a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. En hebreo hay una palabra para santidad que es Kadesh Kadeshah, una para santo que es Kadosh Kadboseach y una para el verbo santificar que es Kadash Lekadesh. Sus significados materiales tienen que ver más con apartar, poner de lado, quitar del uso común del grupo, destinado para un fin diferente que con la noción popular de alguien que no rompe un plato. Bíblicamente estos conceptos se usan para explicar la separación, la trascendencia, diferencia y características extraordinarias atribuidas especialmente a Dios y por derivación a todo lo que proviene de Él, es dedicado a Él para ser de su posesión exclusiva o es tocado por Él, pues cuando Dios toca lo ordinario lo convierte en extraordinario, cuando toca lo profano lo convierte en santo y cuando toca lo terrenal lo convierte en celestial. Por lo tanto, estas palabras podrían aplicarse tanto a personas como a lugares y a cosas. De hecho, en lo humano también se le llama santo a algunos sitios por contacto o asociación. Por ejemplo, la ciudad santa, suelo santo, etc. Pero también es santo todo lo que el mismo Dios dice que es santo. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Y también es santo lo que es nacido de él. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. A lo largo de este estudio, descubriremos grandes verdades que te harán crecer en el conocimiento de Dios. Verdad número 1. La santidad de Dios es ilimitada e inmanente. Un aspecto muy valioso a resaltar es que a Dios nadie le dio su santidad. Es inmanente y auténtica. Nadie le discipuló para que creciera en ella, ni le fue otorgada por asociación. Su santidad no puede ser comparada con la de ninguna cosa creada, pues su supremacía recae en la infinita distancia que hay entre sus rasgos morales y los nuestros. Su extrema pureza, honor, verdad, hermosura y justicia que distan por mucho de lo que aún nuestro intelecto puede imaginar. Aún sus ángeles, que le ven a diario, no pueden contenerse cuando están frente a la santidad de Dios y multiplican sus exclamaciones al Santo por 3 en su presencia. Este es el único atributo de Dios que es elevado a la tercera potencia cuando se topan con Él. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. De hecho, es tal la altura de la santidad de Dios que aunque las Santas Escrituras llama santos a sus hijos, la diferencia entre nosotros es tan impresionante que sin lugar a dudas, cuando tenemos un minúsculo contacto con su santidad, la comparación con la nuestra revela que solamente Dios, en el amplio espectro de la palabra, puede considerarse verdadera y completamente santo. Como se menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 15, en el verso 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Verdad número 2. La santidad de Dios es capaz de ajustar nuestro autoconcepto. Mucho podemos hablar de la santidad de Dios a nivel teórico, pero no podríamos entenderla de verdad si no tenemos un encuentro impactante y profundo con Él, como el que todos sus santos desde tiempos inmemoriales han tenido, y aún nosotros en la actualidad debemos tener en nuestras vidas. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5.
El mejor ejemplo de un atisbo de comprensión de la santidad del Señor lo podemos tener al visualizar al atemorizado Isaías en el relato del capítulo 6 del libro que lleva su nombre, donde su cuerpo probablemente se desplomó sin fuerzas y sus lágrimas no encontraron barreras cuando sus ojos pudieron ver por primera vez la esplendorosa y terrible gloria de la presencia del Dios vivo. Allí, sin mayor cantidad de palabras, Isaías solo atinó a decir: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Estas frases jamás podrán expresar lo que el profeta estaba viendo, pero sí nos darán idea de cómo se estaba sintiendo, minimizado, frágil e indigno delante de la presencia de su Creador. Lo principal que de Isaías estaba siendo confrontado en ese encuentro era su pecado y su concepto de sí mismo. Solo allí, en la presencia de Dios, es que podemos ver nuestra suciedad intrínseca, nuestra bajeza delante de su grandeza, nuestra imperfección delante de su perfección. Ante todo eso, nuestra única reacción posible es humillación y admiración. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11. Verdad número 3. La santidad de Dios que se expresa en nosotros es una obra conjunta, la medida mínima necesaria para presentarse delante de Dios como parte de su grey en el día postrero es que hayamos sido sellados con su Espíritu para ser llamados santos e hijos de Dios. Ya que, como está escrito en 2 Corintios 1, 21, 23, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, que es Dios mismo quien desde el principio nos escogió para que Cristo sea en nosotros nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Para que, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. Verso 31 TLA. Pero la santidad no es un evento de un día por medio de la cual el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas hará todo el trabajo de santificación, sino que el mismo Señor nuestro nos emite la orden de que cooperemos con la búsqueda de su santidad a través de la ordenanza de que seamos como Él. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:15. Entonces, esta demanda de santificación en todas las instancias representa un llamado para toda su creación y con carácter especial y de obligatoriedad para todos sus hijos. Esta es la razón por la cual el concepto de santidad da un giro importante en cuanto a la parte que le corresponde al Señor y a la que nos toca a nosotros. Porque como está escrito en 2 Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, la santidad en el creyente es aquella que nos aparta de la maldad y nos acerca a la imagen de Dios en nuestras vidas. En resumen, el Señor nos escoge de manera especial, nos compra, se hace nuestro único dueño con posesión exclusiva y nos aparta del destino de muerte del resto del mundo, para que seamos salvos y heredemos sus promesas fundamentadas en su llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Esto es 2 Timoteo 1:9. Pero a la vez pone sobre nosotros la orden de que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y sigue diciendo que sigamos la paz con todos y la santidad, no sin antes advertirnos
de que sin esta santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, 13, 15. Verdad número 4. La santidad de Dios es la porción que Él ha preparado para sus hijos, a pesar de que parece cosa imposible que nosotros, siendo simples humanos, nacidos en pecado, Salmos 51:5, podamos colaborar con Dios para nuestro proceso de santificación. No lo es. La santidad es la porción que Dios ha preparado para los que hemos de heredar la vida eterna, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 1 Tesalonicenses 4:7. Y para que ese proceso se lleve a cabo, Dios no nos ha dejado solos. Su Espíritu Santo, que valga la redundancia, es experto en la santidad del Señor. Habitará en nosotros durante todo el trayecto para impulsarnos, ayudarnos, guiarnos, consolarnos y llevarnos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Pues sin duda alguna, para los santos que están en la tierra y para los íntegros, es toda mi complacencia, dice el Señor. Salmos 16:3. En términos que podamos comprender, este espíritu de santidad del que habla Romanos 1:4, que declaró a Jesucristo Hijo de Dios con poder, nos investirá también del poder necesario para que podamos apartarnos del pecado, para resistir al maligno, para que profundicemos nuestra consagración, pureza, excelencia moral y rectitud, porque como está escrito en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque así como dijo el salmista en el Salmos 16:5, Jehová es la porción de nuestra herencia y de nuestra copa. Él sustenta nuestra suerte. Verdad número 5. La santidad de Dios no es lo mismo que el legalismo del mundo. El mundo no puede enseñar la verdad de la santidad del Espíritu de Dios a los hombres y a las mujeres, porque lamentablemente no le conoce. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:17. En su intento por alcanzar la santidad del Señor, los seres humanos inventamos el legalismo y lo mezclamos con la definición de santidad. Estos términos se confunden fácilmente porque la principal consecuencia de la santidad de Dios en una persona es la obediencia a las leyes del Señor, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Así, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Y por su parte, la principal característica del legalismo es la observancia estricta de todas las leyes, en general, incluyendo las que les impongan los hombres. Un ejemplo claro de legalismo en la Biblia era representado por los escribas y fariseos, quienes para todos los ciudadanos comunes eran dignos ejemplos de la santidad del pueblo escogido del Señor, porque guardaban escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general, se interesaban más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Por lo cual nuestro Señor Jesucristo los confrontó diciendo en Mateo 23:13, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». Lamentablemente, desde los tiempos de Jesús, el legalismo se ha ido colando entre sus discípulos. Sin embargo, lo que el Espíritu nos revela es que mientras los legalistas intentan ganarse el favor de Dios a través de la obediencia de sus propios preceptos, los nacidos de nuevo obedecemos a Dios porque le reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Mientras el legalista obedece para ser aceptado, los hijos del Señor lo hacemos porque ya fuimos aceptados. El legalista se conforma con el cumplimiento externo del deber, mientras los santos del Señor verificamos nuestras intenciones, meditamos en nuestros corazones y amamos la ley del Señor a la vez que la obedecemos.
como está escrito: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Salmos 119, 113. Todavía estamos a tiempo de arrepentirnos, cuando en vez de predicar a Cristo con sencillez de corazón y principalmente dando ejemplo de vidas santas, hemos preferido levantar el dedo acusador, aunque nosotros sabemos que aún seguimos necesitando. Y necesitaremos siempre del Señor para obtener la pureza y la santidad que requerimos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Lucas 6:41. Hemos querido arrancar las costumbres de otros, pero procurando que sigan pesadas cargas que Dios no ha pedido que llevemos, ni a ellos ni a nosotros. Jesús dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Hoy es el tiempo de que la santidad del Señor sea vista en nosotros en su sentido más puro, y no a la manera de los hombres. Verdad número 6. La santidad de Dios nos conviene a sus hijos. En conclusión, aunque mucho pueblo de Dios reconoce que la santidad nos conviene a sus hijos, en ocasiones la flojera espiritual nos ha llevado a no querer alcanzar mayores niveles de ella. Sin embargo, una mayor santidad de Dios en nuestras vidas traerá una mejor y mayor gloria y alabanza al Señor a través de nosotros, pues es a sus santos a quien el Señor les demanda sus cánticos como ofrenda y memorial de su santidad. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Salmos 34. También es menester reconocer que no todos tenemos los mismos niveles de santidad. Esa obra conjunta con el Espíritu Santo de la que hablamos antes requiere de nuestro esfuerzo, valentía y sacrificio constante para alcanzar la perfección. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. No podemos terminar este estudio sin hacer la debida advertencia de que el avance de la santidad del Señor en nosotros no es una opción, sino un estricto requerimiento para verle cara a cara, pues una de las características intrínsecas de todo buen discípulo es la obediencia a Dios y a su palabra. Así fue como el mismo Jesús fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Entonces se hace sumamente necesario recordar la exhortación del apóstol Pablo cuando le dijo a los filipenses que se ocuparan en su salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12-13. Ya que de nada serviría que persigamos las retribuciones y promesas preciosas que Dios nos ha dejado para disfrute de sus santos, si dicha santidad se nos escapa como humo entre las manos. Gracias por haber permanecido hasta el final. No olvides dar me gusta, suscribirte y compartir para no perderte el próximo vídeo, donde continuaremos con el siguiente atributo, el de la misericordia de Dios. Bendiciones.